Bueno, continuando con la temática del curso 2 de histología, vamos a ver hoy un tema por demás interesante que tiene que ver con todo aquello que rodea a las piezas dentarias y cubre el aparato de inserción, justamente manteniendo la salud de todos los tejidos de inserción y varias otras funciones que vamos a comentar posteriormente, ¿sí? Vamos a hablar hoy de la membrana mucosa bucal, o de la mucosa bucal, que es aquella que se extiende desde el orificio anterior de la cavidad bucal, desde la apertura de la cavidad bucal, hasta el istmo de las fauces, que está delimitado por el velo del paladar, la úvula, los pilares anteriores y la base de la lengua. Antes de llamarse mucosa bucal, existe una transición marcada entre lo que es la mucosa bucal propiamente dicha y la piel, que es la semimucosa labial o zona libre del labio o bermellón labial o zona de transición, que difiere en caracteres de la piel y tampoco se asemeja a la mucosa propiamente dicha, dado que carece de elementos que le son propios de la mucosa y también carece de elementos que son propios de la piel. Es importante tener presente que es una estructura que solamente se encuentra en la especie humana, y por otro lado que está expuesta directamente a los factores medioambientales, careciendo de la protección que le dan las hialomucinas, dado que es una zona seca. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. Bueno, si seguimos con la proyección, vamos a hablar en primer término de lo que es la clasificación funcional de la mucosa bucal. Desde hace mucho tiempo ya sabemos que la mucosa bucal tiene tres categorías, o está clasificada en mucosa de revestimiento, en mucosa masticatoria y en mucosa especializada. La mucosa de revestimiento es aquella que cubre la superficie mucosa de los labios, recubre también los carrillos, o la llamada mucosa yugal, se encuentra tapizando el piso de la boca, la cara ventral de la lengua, también tapiza o está representada por la mucosa alveolar, que se encarga justamente de tapizar parte de las apófisis alveolares, y el velo del paladar o paladar blando, los pilares y los fondos de surco vestibulares, los llamados fornix vestibulares, también están tapizados por mucosa de revestimiento. La mucosa masticatoria recibe su nombre de alguna manera dado a la función a la cual se encuentra expuesta, que es la masticación. La vemos reservada para lugares como la encía o gíngiva y el paladar duro. Tiene particularidades muy, muy propias que vamos a tratar en breve. Y la mucosa especializada se encuentra reservada al dorso de la lengua, donde vamos a ver, o se va a poder detallar, la presencia de unas estructuras llamadas papilas, que las hay de varios tipos y cada una presenta una particularidad que le da individualidad. Bueno, la estructura histológica de la mucosa bucal, de alguna manera tiene elementos que ya conocemos por los temas desarrollados a lo largo del curso 1 de histología, ¿sí? Una mucosa cuenta con un epitelio de revestimiento. Ese epitelio de revestimiento descansa sobre una lámina propia o corion, que como siempre reconocemos y mencionamos, le da sostén mecánico y metabólico al epitelio. Ambos, el epitelio y la lámina propia o corion, están separados por una estructura extracelular, que es la membrana basal, la cual colaboran cada uno aportando elementos a su constitución. Y la mucosa, es decir, el epitelio, la membrana basal y la lámina propia, ocasionalmente descansan sobre un plano submucoso que no está presente en todos los sitios de la boca. Vamos a ver después el tipo de epitelio, lo vamos a adelantar, el epitelio plano, estratificado, el epitelio malpighiano o escamoso, que corresponde a la mucosa bucal, con la posibilidad de estructurar o diferenciar una capa
que está formada por una proteína propia de los epitelios, que más adelante vamos a ver dónde se encuentra y qué características tiene. La lámina propia corresponde a un tejido conjuntivo laxo, sobre todo en lo que es el corion papilar, en aquellos lugares donde se diferencian ejes conectivos vasculares, que tiene esa característica de ser un tejido muy celular y vascular, con pocas fibras colágenas, por lo menos en lo que respecta al corion papilar. La membrana basal con las características que comentamos. Un dato importante a tener en cuenta es los orígenes embrionarios. Recordemos que el epitelio es el que en algún momento habíamos visto en la embriogénesis se encargaba de tapizar la cavidad bucal primitiva, el estomodeo, que era de origen ectodérmico ese epitelio, y la lámina propia formada por muchas de las células que llegan a ese lugar producto de la migración desde las crestas neurales cefálicas, dando lugar a ese conjunto celular que llamamos ectomesénquima, de donde se identifica el origen de esta lámina propia. La membrana basal corresponde en parte al epitelio y en parte a la lámina propia. Tengamos siempre presente que la membrana basal es una estructura acellularia vascular, sino que es una matriz extracelular solamente. Vemos en este caso cómo los planos se encuentran de alguna manera dispuestos en este gráfico, en este esquema, donde se puede observar un epitelio conformado por varios estratos o capas celulares, la membrana basal, que es la limitante entre la lámina propia y el epitelio, y la lámina propia sostenida por debajo por una submucosa, donde ya vemos en el esquema cómo se nos va adelantando algunos de los componentes, donde vemos estructuras vasculares de grueso calibre, nervios de grueso calibre, y algunas células de relleno, ¿sí? Como sería el caso de algunos adipocitos que después vamos a volver a repetir. A través de la submucosa, esta mucosa puede bien relacionarse, como decimos acá, con el epimicio, que es el tejido conjuntivo que rodea a los haces musculares, o con el periósteo, en el caso de que esta mucosa esté descansando sobre un tejido óseo compacto. Acá vemos lo que hacíamos mención anteriormente, es decir, cómo el epitelio, que nunca deja de ser un epitelio plano estratificado, puede estructurar o puede diferenciar una capa superficial conformado por una proteína estrictamente de origen epitelial, que es la queratina, ya sea en forma de paraqueratina o en forma de ortoqueratina. O directamente puede ser un epitelio plano estratificado no queratinizado, es decir, donde no existe ni paraqueratina ni ortoqueratina. Bien, ¿cómo podemos adelantar algo acerca de esto? Bueno, obviamente el desarrollo o la diferenciación de una capa de ortoqueratina o paraqueratina en la superficie del epitelio de alguna manera se corresponde con optimizar la función de revestir y de proteger que tiene asignado el tejido epitelial, ¿sí? Entonces, es de suponer que en zonas fisiológicamente expuestas al microtrauma, y microtrauma funcional, como es el caso de la masticación, llámese mucosa masticatoria, paladar y encía, paladar duro y encía, el desarrollo de una capa de paraqueratina u ortoqueratina asegura el correcto desarrollo de esa función de protección que hablábamos recién. No así viéndose necesario la capa de queratina o paraqueratina en mucosas como es el caso de la mucosa de revestimiento, donde el piso de la boca o la cara ventral de la lengua no están queratinizadas y por ende la capa superficial es una capa de células epiteliales planas, nucleadas, que termina descamando hacia la boca sin desarrollo de esas escamas córneas que corresponden a la paraqueratina o a la ortoqueratina. Hay un dato que es muy importante tener presente, donde exista ortoqueratosis o paraqueratosis y estrato granuloso, en ese sitio se asegura de alguna manera la impermeabilidad. Y en términos de antigenicidad, es decir, en términos de bacterias, productos bacterianos, enzimas bacterianas, dado que la boca es un lugar con una flora propia, esto es muy interesante porque esa impermeabilidad está siempre limitando la entrada y la salida de sustancias, tanto del exterior hacia el conjuntivo a través del epitelio, como del conjuntivo hacia el exterior a través de este mismo epitelio. En el caso de los no queratinizados, esa impermeabilidad no existe, y en este punto tenemos cosas que son favorables, por ejemplo, el piso de la boca
y la cara ventral de la lengua, a no estar queratinizados y no contar con esa impermeabilización que aporta la queratina, de alguna manera son vías excelentes para la administración de fármacos, que inmediatamente depositados en ese lugar, eh, rápidamente se absorben y llegan al sitio donde se necesita, donde es necesario. Por otro lado, esto también puede llegar a tener algunos puntos negativos, dado que al ser un epitelio delgado y que no tiene queratina, algunos agentes infecciosos podrían llegar a atravesarlo fácilmente también. Ese epitelio plano estratificado que pueda tener diferenciación de queratina, o ortoqueratina o paraqueratina, está constituido en sus células por dos poblaciones bien definidas. Por un lado tenemos las células epiteliales propiamente dichas, las que llamamos queratinocitos. ¿Sí? Esto forma parte de una población propia que le es al epitelio, que es lo que llamamos intrínseca. Y a esas células epiteliales, que las hay de diferentes formas, porque tenemos una capa basal con células cúbicas, tenemos una capa espinosa con células poligonales, y después tenemos una capa superficial de células planas o escamas, se le suma otros tipos celulares que no se corresponden con el epitelio, no son epiteliales, no tienen origen epitelial, pero que han migrado durante la embriogénesis desde también, por ejemplo, la cresta neural, o pasan desde el intersticio del tejido conectivo hacia el epitelio, es decir, transmigran a través de la membrana basal y pueden justamente hacer un camino de ida y de retorno. Por eso hablamos de células que residen permanentemente para aquellas que han migrado de la cresta neural, y las transitorias, sobre todo, que son células de la sangre, que pueden justamente cruzar a través del tejido conjuntivo vascular hacia el epitelio, permanecer en el epitelio y después volver al tejido conjuntivo. Esto sobre todo tiene que ver con la posibilidad de que células de tránsito estén custodiando, podríamos decir entre comillas, esa barrera continua que es el epitelio respecto al pasaje, a la posibilidad de entrada y salida de antígenos o bacterias y demás, como hoy hablábamos. Entonces son células muy, muy, muy importantes porque hacen a la defensa, son como soldados en una muralla, por así decirlo. Entonces, dos poblaciones formando el epitelio: las células epiteliales propiamente dichas, o queratinocitos, y la población extrínseca de células formadas por las células permanentes, que vamos a ver en su gran mayoría, dos de aquellas han migrado desde las crestas neurales desde muy tempranito, y las transitorias, que entonces llegan desde el tejido conjuntivo o corion subepitelial para permanecer por tiempo variable dentro del epitelio. Acá tenemos, ¿sí? Acá podemos ver bien, por ejemplo, en la capa basal, que es la capa más profunda del epitelio, la capa basal, formada por células cúbicas, células basales, como decíamos, intercalan una célula que es la terminal nerviosa de Merkel, célula de Merkel. Y además de la célula de Merkel, también la presencia de células con aspecto dendrítico, es decir, con prolongaciones citoplasmáticas, que arborecen entre las células epiteliales y están en relación con un grupo determinado de células epiteliales, que son células productoras de un pigmento que se llama melanina, ¿sí? Los melanocitos, tanto la célula de Merkel como los melanocitos forman parte de un sistema neuroendocrino difuso, que ahora no vamos a entrar en detalle, pero lo comentamos, que es un sistema que está formado por células que se han originado en la cresta neural y han migrado a diferentes partes del cuerpo. Los melanocitos, si bien lo vemos acá en la capa basal de la mucosa bucal, es de tener presente que también lo existen en la piel y también lo existen en otras partes del cuerpo. Podríamos hablar de la presencia de melanocitos en la dura madre, incluso en la esclerótica del ojo. Entonces tengamos presente que por eso decíamos que son células que han migrado a diferentes partes del cuerpo. Los melanocitos entonces y la célula de Merkel son parte de esa población extrínseca permanente que hoy hacíamos mención. A la tercera célula en estas características no se encuentra en la capa basal, sino que se encuentra en la capa inmediata superior, es decir, el estrato espinoso, que es la célula de Langerhans, ¿sí? O célula de Langerhans, o también llamada células dendríticas, que se corresponde con lo que es la presentación antigénica, es decir, es parte del sistema inmunológico, ¿sí? Esta célula llega y reside permanentemente dentro del epitelio
a raíz de lo que es la transformación de un monocito de la sangre. Se instala en el epitelio y se diferencia como célula de Langerhans y tiene como función lo que hoy decíamos la presentación antigénica, que es parte de la respuesta inmune. Esto es muy importante tenerlo presente. Vemos acá los melanocitos cómo producen el pigmento en los melanosomas, que lo contienen dentro de su citoplasma, y después lo transfieren a las células epiteliales. Esto es algo muy, muy interesante a tenerlo presente. Debajo de las células epiteliales vemos representada con una línea continua en gris lo que es la membrana o lámina basal. Acá quizás los queratinocitos ordenados en capas, desde la capa más profunda, la capa basal, epitelio progenitora, una capa que siempre está en división celular aportando las células que se pierden por descamación en superficie, con esa doble misión, por un lado de lo que es la división celular y por otro lado con la función de construir parte de la lámina basal que hoy habíamos dicho que era de origen epitelial y por otro lado también de origen conjuntiva, ¿no? A través del corion. Tanto el epitelio como el corion aportan su parte. Ese estrato germinativo o epitelio progenitor de células basales inmediatamente por encima encuentra un estrato espinoso de células poligonales, como hoy habíamos mencionado también, y en este caso, al tener un estrato córneo, la presencia de láminas completamente cargadas de queratina, sin núcleos, que es un detalle importante, es decir, lo que significa ortoqueratosis, la presencia de escamas córneas anucleadas que han perdido su núcleo, se encuentran, previo a la disposición laminar que vemos acá en superficie, un estrato granuloso que contiene la prequeratina o queratohialina acumulada en gránulos, que posteriormente es la que inunda el citoplasma y lleva a la formación de esta escama córnea. Un dato importante a tener presente es cómo en este epitelio se puede observar signos de maduración y de diferenciación. Fíjense ustedes que hablamos de grandes núcleos con citoplasmas reducidos en la capa basal, y esta relación se va invirtiendo, donde a medida que vamos ascendiendo o subiendo de capa en capa, los núcleos se van haciendo cada vez más pequeños y el citoplasma amplía su superficie para finalmente tener un citoplasma amplio, en este caso sin núcleo, porque se ha perdido como parte de la maduración, y uno podría trazar entonces esa diferencia entre citoplasmas pequeños, núcleos grandes en la basal, a citoplasmas amplios y núcleos pequeños, o en este caso producto de la cariolisis, la disolución de ese núcleo, como datos que tienen que ver con la maduración y la diferenciación celular. Eso se puede ver muy bien en los preparados y es algo que se estudia porque es importante para entender que ese epitelio se está desarrollando, se está madurando sus células y se está diferenciando como corresponde. Cuando uno ve la capa de queratina en superficie suele adoptar un color eosinofílico, un color rojo anaranjado, que tiene que ver con la tinción con la eosina, a la cual le es afín esa sustancia proteica. Nuevamente, los no queratinocitos, en este caso, expuestos con más detalle, habíamos hablado de la población permanente, extrínseca, los melanocitos, la célula de Merkel, la célula de Langerhans, y acá vemos los granulocitos y los no granulocitos, sobre todo linfocitos y monocitos, que habíamos comentado que tenían que ver con la defensa de esa muralla que es el epitelio, y que están transmigrando de manera permanente y por un periodos transitorios dentro del epitelio. Entonces las células transitorias de la población extrínseca están reflejadas por los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Los melanocitos, volvemos sobre dos datos, entonces, células dendríticas localizadas en la base del epitelio, con origen en la membrana basal y con la función de producir melanina que aporta color, y acá vemos estructuras derivados, faneras, como el caso del cabello y la piel, que aportan el color respectivo dado la carga melánica que transfieren a las demás células. Localizados en el estrato basal, como también mencionamos. La célula de Merkel no es una célula de aspecto dendriforme o con prolongaciones citoplasmáticas, como vimos anteriormente, y obviamente al recibir una terminal nerviosa, presenta como parte de su contenido citoplasmáticos
vesículas con sustancias químicas que actúan como neurotransmisores. Y tiene función de una terminal de tipo mecanorreceptora, y tiene esto que ver mucho con la gran propiocepción que tiene la mucosa bucal. Tener en cuenta la propiocepción exquisita de la mucosa bucal, sobre todo el ligamento periodontal, que después será tema para otra charla, y la gran cantidad de terminales nerviosas libres que le da a la mucosa bucal una capacidad sensitiva increíble. Estas células se encuentran también, al igual que los melanocitos, en la capa basal del epitelio de revestimiento de la mucosa bucal. Volvemos a repetirlo, aunque ya lo habíamos comentado. Y la célula de Langerhans derivan, hoy habíamos hablado de monocitos de la sangre, todas células de origen mesenquimático. No se encuentran en la capa basal, sino que se encuentran en el estrato inmediato superior, como también fue mencionado, en el estrato espinoso, y tienen esta característica en la presencia de gránulos de Birbeck, que es algo que se puede ver obviamente al microscopio electrónico, igual que cuando hoy hablábamos de melanosomas, en el caso de los melanocitos se pueden ver al microscopio electrónico porque el microscopio óptico no tiene la resolución suficiente. Y la función acá fue comentada también, pero redondeamos el concepto, son parte de la respuesta inmune mediada por células. Entonces lo que hacen es tomar las sustancias extrañas al cuerpo, los antígenos, los van a preparar y se los van a presentar a los linfocitos para que ellos se carguen del destino de los mismos. Ahí entonces vemos en el esquema la ubicación de la célula de Langerhans, también con prolongaciones citoplasmáticas en estratos superiores al estrato basal. La población extrínseca, acá en unas imágenes que se corresponden con microscopía óptica, un extendido sanguíneo, en donde vemos los polimorfonucleares, con núcleo trilobulado, en este caso, con aspecto de neutrófilos, flotando entre un espacio que aparece blanco pero en realidad corresponde al plasma, como es líquido, los líquidos son negativos a los colorantes, no se tiñen en este caso, y rodeado de células anucleadas con un centro claro, que es un centro muy delgado que quedó producto de la pérdida de su núcleo, es decir, los eritrocitos, ¿no? Vemos un linfocito, 90% de citoplasma, con una muesca, 10%, perdón, 90% de núcleo, 90% de núcleo y el 10% restante de su citoplasma, también rodeados de linfocitos, perdón, rodeados de glóbulos rojos. Y debajo, un núcleo riñonado, que como habíamos también estudiado en su momento, corresponde a los monocitos de la sangre. Células que se originan en la médula hematopoyética y cuando pasan a los tejidos, normalmente sufren una diferenciación celular terminal que los transforma en un macrófago, que generalmente integran o forman parte de un sistema llamado mononuclear fagocítico, que toman un nombre propio según el órgano donde se vayan a ubicar. Bueno, acá tenemos una imagen muy linda de un epitelio plano estratificado queratinizado, donde se puede ver perfectamente debajo del epitelio el corion, en este caso un corion que forma papilas, con una luz vascular, cortada transversalmente, la capa de células basales, la capa de células basales, con un núcleo bien teñido, escaso citoplasma, y después vemos cómo, al ser escaso los citoplasmas, los núcleos están muy cerquita, cuando el citoplasma aumenta de tamaño, los núcleos se distancian. Y vemos entonces citoplasmas más amplios, donde no se pueden ver los límites, obviamente, porque no lo permite la microscopía óptica. Vemos núcleos menos teñidos, una capa que parece subrayar al estrato córneo, que es el estrato granuloso, donde se ven las granulaciones de los citoplasmas celulares, granulaciones que toman un tinte basófilo, por eso se ve azul violáceo, y finalmente una gruesa capa de queratina laminar, una capa bien compacta eosinofílica, sin presencia de elementos teñidos que pudieran de alguna manera llamar al diagnóstico de núcleos. No existen núcleos en estadio regresivo, ni pignosis, ni fragmentos nucleares producto de cariorexis, ya se ha perdido completamente, y a partir de acá el final de esta célula, que de alguna manera podemos decir que se ha diferenciado tanto para cumplir con su función de protección, que se ha queratinizado y de alguna manera se ha sacrificado en función de cumplir
la misión que tenía asignada, entonces ya es una célula muerta, una célula que no tiene núcleo, y lo único que le resta es descamar. Cuando esta célula descame, es importante tener presente que parte de la proteína total del cuerpo se metaboliza, porque la queratina es una proteína, y cualquier flora de tipo coco-bacilar o actinomicetal, e incluso muchas veces agentes fúngicos que hay sobre la superficie de esta escama, son deglutidos y el ácido clorhídrico del estómago se encarga de esos agentes bacterianos o micóticos. Por lo tanto, la descamación forma parte de lo que se llama el sistema inmunológico inespecífico, de la misma manera que la inmunoglobulina salival, el barrido salival. Si nos vamos a otros ejemplos, el sudor, las lágrimas, las secreciones extrabronquiales, el barrido ciliar, bueno, tienen funciones parecidas. Acá la descamación celular colabora con este control de la flora normal de la boca. El estrato basal, con células, como decíamos acá, de forma cúbica, con poco citoplasma, porque todavía no tienen muchas organelas desarrolladas en núcleo, con un nucleolo prominente. Esos complejos hemidesmosomales que unen la célula basal a la lámina lúcida de la membrana basal. Vemos figuras de mitosis, como también se indica en el cuadro, y posteriormente las formas celulares. Bueno, existe una tendencia normal a hablar de células cúbicas o de células cilíndricas. Normalmente nosotros vemos células cúbicas, pequeñitas, que es el paso previo al estrato superior, donde las células cambian de forma para transformarse en células de tipo espinoso. El color basófilo tiene que ver con el gran desarrollo de sustancias ácidas dentro del citoplasma, sobre todo como es el caso de el ARN dentro de los ribosomas, porque esta célula de alguna manera está sintetizando componentes dentro de su citoplasma, y por eso después el citoplasma crece como para dar espacio a todos esos organoides que necesitan justamente de espacio para poder ocupar esa célula. El estrato espinoso, varias hileras, se destaca acá la presencia de grandes cantidades de desmosomas. Los desmosomas son los que en algún momento se interpretaron allá hace muchos años como espinas que parecían cruzar de célula a célula, de ahí lo del el término espinoso. Son justamente de un gran desarrollo dentro de ese estrato, los complejos desmosomales de unión, y permiten que los tonos filamentos de queratina que forman parte del esqueleto celular que le da la forma, crucen a través de los complejos de unión de célula en célula. El citoplasma ha crecido y el núcleo pasa a tener un aspecto vesiculoso y se ubica en el centro. El estrato granuloso, como bien comentamos hoy, es el lugar donde el núcleo comienza a manifestar estadios regresivos, ¿sí? Siempre hablamos de pignosis, hablamos de cariorexis, cariolisis, y vamos a ver justamente que en ese lugar van a existir una gran cantidad de gránulos de prequeratina o queratohialina, que es lo que va anunciando el final en la transformación córnea de esa célula, ya sea cuando madura hacia la ortoqueratina o la paraqueratina. En este caso las células dejan de ser poligonales, como habíamos hablado en el estrato anterior, para ya hacerse planas o aplanarse. En el estrato córneo, bueno, acá hay descripciones que son muy claras, obviamente no hay organoides. Se ha perdido, en el caso de la ortoqueratosis, el organoide más importante de la célula, que es el núcleo. Ya la queratina es la que está inundando y forma la mayor parte del contenido citoplasmático, y son células planas, como si fueran escamas. Es una capa que sufre entonces una pérdida de acuosa muy importante, por eso llegan a deshidratarse y forman una lámina bien compacta. Hoy hablábamos en términos de impermeabilidad, esto evidentemente colabora con creces en esa misión. El epitelio paraqueratinizado, ¿sí? La diferencia importante, acá tenemos estrato granuloso, muchas veces no es evidente el estrato granuloso en el caso de la paraqueratosis, hay que tenerlo presente, tiene también 4 estratos, basal, espinoso, granuloso, acá dice muy bien, poco desarrollado, a veces está tan poco desarrollado que cuesta encontrarlo al microscopio, y el estrato superficial de paraqueratina tiene como detalle lo que vemos acá,
alternan células desprovistas de núcleos con células que todavía tienen núcleos, pero en estadio regresivo, como dijimos hoy, en estadio de epignosis, núcleo retraído, pequeño, de borde irregular, un núcleo hipercromático, muy teñido, lo que nos está diciendo que ese núcleo ya va en vías a la desaparición. ¿Mm? A veces el producto del desarrollo de la paraqueratina tiene que ver con una queratinización que es desarrollada rápidamente, abruptamente, entonces no le da el tiempo suficiente como para madurar a una escama ortoqueratóxica y por eso algunas células todavía tienen restos de núcleos en superficie. Y el epitelio plano estratificado, no queratinizado, dijimos, el prototipo de la mucosa de revestimiento, donde acá hay solamente 3 estratos. El basal, que no encuentra diferencia respecto del basal que vimos anteriormente y tiene la misma función. El espinoso o intermedio, estrato intermedio, donde pasa exactamente lo mismo. No vemos diferencias marcadas respecto del espinoso que habíamos hablado anteriormente. Y sí, acá ya el plano superficial, donde las células son planas y tienen núcleos, y no existen indicios de paraqueratina u ortoqueratina. Tengamos presente lo que dijimos, generalmente pueden ser epitelios gruesos, aunque no tengan queratina, pero a veces son sumamente delgados y son barreras que pueden ser fácilmente atravesables. Hoy pusimos el ejemplo de una vía, por ejemplo, para dispensar medicamentos. Lo vimos hoy. Bueno, acá con microscopía óptica, una tinción de hematoxidina y eosina, se ve perfectamente las papilas del corion, las papilas coriales, corion papilar, bien celular, con elementos vasculares cortados transversalmente, con algunos elementos celulares en su interior, que suponemos podría tratarse de glóbulos rojos, la capa basal marcada con un asterisco, una figura de mitosis en la capa basal, el estrato intermedio de células poligonales con citoplasmas amplios y núcleos pequeños, y la capa superficial ya de células planitas, de escamas, donde algunas ya vemos que se están desprendiendo en superficie para, después de haber madurado en el espesor del epitelio, finalmente dar lugar a la descamación como parte final de su ciclo. La membrana basal, formada, fíjense ustedes, por un componente propio de la célula epitelial, en la función de la célula epitelial basal, no solo dividirse, sino sintetizar los componentes de la lámina basal, y la lámina reticular, que en este caso es sintetizada por células que no son del epitelio, sino que son fibroblastos subepiteliales que corresponden evidentemente al tejido conjuntivo. Vemos la trama compleja de elementos macromoleculares y componentes adhesivos, proteicos, parte de las membranas celulares y otros que están en el intersticio, en donde esa lámina basal epitelial tiene una parte que es una lámina clara o lúcida y una lámina densa con productos del epitelio que median en la unión, como dijimos hoy, son todas proteínas adhesivas, que terminan relacionando esta lámina lúcida con la lámina densa de redes de colágeno 3, el colágeno reticular, que es en este caso el que van a sintetizar los fibroblastos. Entonces vemos la estructura completa de la membrana basal. La membrana basal es muy importante porque dicta el sentido de crecimiento y maduración del tejido epitelial. Cuando se altera la membrana basal o cuando se alteran los componentes adhesivos de la membrana basal, al igual que las proteínas que median la adhesión, eso muchas veces, y después más adelante se va a estudiar, tiene que ver con la presencia de enfermedades de suma importancia para lo que es la mucosa y la piel también, ¿no? Membrana basal, entonces, con los componentes, la lámina basal epitelial, lámina lúcida, con la laminina y la entactina, el colágeno 4 y el heparansulfato, la fibronectina, esa proteína adhesiva que hoy hablábamos, y la lámina reticular con las fibras de anclaje de colágeno tipo 7 y colágeno 1 y 3 como fibras de reticulina, fibras reticulares, ¿no? Bueno, este es el componente entonces de macromoléculas y de fibras de la lámina basal. La mucosa de revestimiento, esto es entonces una adaptación en sentido de la diapositiva a lo que habíamos hablado de conceptos generales del principio. La mucosa de revestimiento, ya dijimos, consta de epitelios planos estratificados que no tienen queratina, y la lámina propia es básculo celular, ese tejido conectivo
predominan células y vasos, y las fibras son finas, fibras reticulares, fibras colágenas, porque de alguna manera cuando hablamos de papila en forma de dedo de guante, o cuando formar una papila, los tejidos conectivos son esqueletos blandos, es decir, rellenan, pero también son encargados de las formas. Vamos a estudiar nosotros después encía, y vamos a ver una papila de forma triangular con una encía que termina en filo de cuchillo sobre el diente, si vamos a hablar de formas, arco cóncavo, si todas estas formas no las da el epitelio, las da el esqueleto, que es el esqueleto blando, que es el tejido conectivo. Entonces es una función de la lámina propia, del tejido conectivo de la lámina propia, dar forma. Y la submucosa, hoy también habíamos hecho mención, los trayectos vasculonerviosos de gran calibre, la presencia de células grasas, célula adiposa, y en este caso en la boca, también la mucosa bucal, la posibilidad de que existan glándulas salivales, mucosas puras, las glándulas salivales accesorias, las glándulas menores, o las glándulas serosa pura menor, como la de von Ebner, que vamos a ver después. Obviamente esa submucosa era el mediador entre la inserción al perimicio de los músculos estriados o al periósteo del tejido óseo. La mucosa de revestimiento, con la masa muscular importante, músculo estriado, un epitelio plano estratificado grueso, con papilas bien marcadas. Parece a este aumento, que es un panorámico, no tener desarrollo de capa de ortoqueratina o paraqueratina, y sí se ven estructuras de tejido glandular salival negativo a tinción con hematoxina de eosina, es decir, esto es producto del componente de azúcar de la mucina que estos acinos o estas terminales secretoras fabrican, que corresponden a glándulas mucosas puras, que con esta imagen en donde hay una mucosa con un epitelio no queratinizado, papilas bien desarrolladas, una submucosa con un plano glandular y una masa muscular de tejido muscular estriado bien desarrollado, podría corresponderse, por ejemplo, con un corte de la mucosa del labio, ¿sí? De la mucosa labial, tanto superior como inferior, ¿no? Es un lindo preparado para poder estudiar, ¿sí? Bueno, este cuadro de alguna manera resume cómo son las variaciones en cada uno de los sectores, por lo cual no vamos a entrar mucho en detalle porque esto se puede leer. Lo importante es siempre entender a qué se refiere esto de tejido conectivo laxo, denso, las papilas coriales, si son altas, si llegan a la superficie del epitelio y por ende el color de esa mucosa puede variar, si son cortas y numerosas y el epitelio a lo mejor es muy grueso y entonces el color varía. Y acá está la submucosa que vemos también cuándo tiene glándulas, cuándo no hay glándulas, cuándo es densa en tejido colágeno, cuándo hay exclusivamente células adiposas o cuándo hay una parte adiposa y una parte glandular. Esto es importante tenerlo bien presente, y en este cuadro nos aporta los datos suficientes como para poder estar al tanto de esa situación. Fíjense ustedes en el labio, las partes del labio, la piel labial, el bermellón labial o semimucosa de los labios, limitada de la piel y también de la mucosa del labio, que esto es importante, estas tres partes, ¿no? Piel labial, semimucosa de los labios y mucosa de revestimiento de, en este caso, el labio superior. También existe esta mucosa en el labio inferior. Hoy vimos un preparado donde había en músculo estriado, esquelético, había una submucosa con elementos glandulares y un epitelio grueso que no tenía desarrollado ortoqueratina o paraqueratina. Nunca esta zona, con este elemento glandular, podría corresponderse a la semimucosa, porque la semimucosa está seca. No encontramos gotitas de saliva en la semimucosa cuando tenemos la boca cerrada. Sin embargo, la mucosa siempre está húmeda, ¿sí? Entonces, en este caso no es un preparado que corresponda a la zona de transición, sí a la mucosa del labio, pero ponemos zona de transición acá, pues es muy importante entender que el desarrollo de las papilas es muy característico, es muy desarrolladas, están muy desarrolladas, son papilas altas e incluso están divididas en sus vértices y hacen que los vasos sanguíneos lleguen muy casi a la superficie del epitelio. Entonces le da un color rojo que es diferente del color de la mucosa. Obviamente, como vemos acá, la submucosa
que tiene poco desarrollo, sin embargo es importante porque es la mediadora entre la unión de la mucosa, el plano glandular y el plano muscular. El músculo, que en este caso correspondería al músculo orbicular de los labios. Fíjense las descripciones en el labio de la piel, la zona de transición, ¿sí? Con lo que dijimos, solamente la especie humana tiene esta zona. No hay glándulas sebáceas, que la piel sí las tiene, no hay glándulas sebáceas, y tampoco hay glándulas sudoríparas y tampoco hay glándulas salivales en el corion, eso es importante. El epitelio, fíjense ustedes, ¿sí? Es plano estratificado, el corion, como dijimos hoy, las papilas son altas y entran en el epitelio, y entonces permite eso tener una referencia cerca de lo que es la coloración, y la submucosa está poco desarrollada. Entonces es importante, ojo, esto en términos de mucosa labial, ¿sí? Donde sí hay glándulas salivales menores. Acá no existen glándulas salivales y obviamente en la piel tampoco. Bueno, miren el corte del labio, en este esquema y en este preparado, donde vemos los anexos cutáneos, los folículos pilosebáceos, ¿sí? Los bulbos pilosos, la piel. Llegamos a la zona de transición que pierde los anexos cutáneos, y los elementos glandulares nunca debajo de la zona de semimucosa, sino que ya directamente en la mucosa del labio. Y el centro del labio formado por el músculo orbicular de los labios. Los carrillos, las paredes laterales de cavidad bucal. ¿Sí? Una mucosa también, una mucosa que no tiene pliegues, una mucosa húmeda, una mucosa lisa, formada por un epitelio plano estratificado, con un detalle importante, que es la referencia, es el cuello del molar, primer molar superior, una forma a veces papilar, a veces umbilicada, como un embudito, o a veces el ras, la apertura o el orificio de desembocadura del conducto de Stenum, que es el conducto de la glándula parótida. ¿Sí? Eh, Fíjese la mucosa yugal, también existen glándulas salivales en profundidad. ¿Mm? En este caso con una submucosa bien desarrollada. La fibra elástica es muy importante, donde hay músculo y hay posibilidad de que ese músculo se estire, se contraiga, se relaje, es decir, donde hay movimiento, esa mucosa tiene que acompañar los estados funcionales de ese músculo. Entonces, la presencia de fibras elásticas hace que la mucosa se pueda estirar y después pueda retomar su posición normal. Entonces, por eso hay tejido fibroelástico. El epitelio es no queratinizado, como hoy hablamos, como hoy lo dijimos, y acá hay un detalle que es la línea de oclusión, como bien se dice, con la presencia de un epitelio de paraqueratinizado, que por eso se ve como una línea ligeramente blanquecina. ¿Sí? Estas glándulas salivales no tienen una localización tan superficial como en el labio, sino que a veces incluso pueden hallarse entre los haces musculares del músculo buccinador, que forma de alguna manera el plano muscular de esta región, y también puede haber tejido adiposo, porque recordemos la posibilidad de extensiones de la bola adiposa, que es una zona donde existe tejido adiposo. El piso de la boca, hoy lo mencionamos varias veces respecto de su epitelio, es sumamente delgado, no hay queratina, y hay una zona de suma vascularización. El conjuntivo está muy vascularizado, como dijimos hoy. Eso favorece esta zona como con la posibilidad de administrar fármacos, pero también tener en cuenta la vascularización, porque muchas veces durante los procedimientos el sangrado es muy, muy, muy importante dado este dato. Hay glándulas salivales también en el piso de la boca, obviamente glándulas menores, y existen o pueden existir, como se ven acá, cúmulos linfoides donde se ven los centros germinales y la zona del manto donde los linfocitos maduran. Esa es una linda fotografía. Y acá vemos tejido glandular salival organizado en terminales secretoras mucosas, por eso no se tiñen. La mucosa alveolar, y fíjense el frenillo, como bien dice acá, epitelio y corion, pero no tienen músculo, sino que son fibrosos, y una submucosa que adhiere al tejido óseo. La mucosa alveolar es la mucosa, vamos a dejar referencia de esto, es la que se encuentra cuando la encía termina, algo que se llama línea mucogingival, que después van a estudiar, línea mucogingival, ahí termina la encía, y antes de llegar a donde la mucosa hace reflexión, que es el fondo del surco vestibular,
esa franja de milímetros de mucosa de revestimiento es lo que se llama mucosa alveolar. Eso es importante que lo tengamos presente. El paladar blando, hoy habíamos dicho, dentro de lo que es la mucosa de revestimiento, epitelio sin queratina, el tejido conectivo sumamente laxo, obviamente hay su mucosa que une al plano muscular, a los músculos del velo del paladar, y esto también existen las glándulas velopalatinas, por lo cual hay glándulas salivales menores de naturaleza mucosa. Epitelio plano estratificado, lámina propia en papila corial, submucosa y células, o mejor dicho, cúmulos glandulares mucosos correspondientes a glándulas salivales menores del velo del paladar. El paladar, la mucosa masticatoria, la encía del paladar, como hoy categorizamos, o vimos cuáles eran las regiones que correspondían a la mucosa masticatoria. La encía hoy no la vamos a tratar, pero vamos a hablar del paladar duro. Y fíjense ustedes la presencia de un muco periósteo, ¿no? Epitelio adosado a la submucosa. Encías y paladar duro, epitelio con queratina. Dijimos que eran zonas que estaban expuestas fisiológicamente al trauma. Un corion denso, en este caso lo que abunda es los manojos de fibras colágenas. Poca fibra elástica porque no tiene movilidad, esto está todo fijo, no se mueve, entonces no es necesario recuperar posición, por eso la fibra elástica no existe. Obviamente hay una fijación al hueso, que en parte está explicando lo que decíamos de la ausencia de fibras elásticas, y miren la encía, diferencia diferentes regiones, la encía marginal, el paladar en el caso del RF medio palatino, y diferencias también que tienen que ver con la zona anterior del paladar y la zona posterior o posterolateral. Acá tenemos, para que se vea, la papila retroincisiva, papila palatina anterior, las rugas palatinas. Si trazamos una línea de distal de premolares hacia adelante, la zona de rugas y el rafe medio palatino tiene una histología que es completamente diferente a las zonas posterolaterales, como bien se está marcando en el diapositivo, en el slide. La encía marginal, papila interdental, papila gingival, encía insertada, graneada o punteada, y línea mucogingival, que después vamos a ver en detalle cuando veamos el tema encía. El paladar duro, en este caso un paciente completamente edéntulo, desdentado, con una coloración en el paladar también bastante particular, ¿sí? Las zonas de las arrugas palatinas, la papila, el rafe medio palatino, las zonas de la tuberosidad y el paladar duro propiamente dicho. Miren las zonas. La mucosa masticatoria del paladar duro se puede dividir en 4 regiones. Zona del rafe medio, borde gingival y rugas palatinas. Acá están en color, ¿sí? Papila retroincisiva o palatina, los cuadrantes anteriores, laterales, posteriores, laterales, y la zona de la encía palatina, que le corresponde a la gingiva, obviamente, y también es parte de la mucosa masticatoria, ¿no? Miren acá, el epitelio es común, es un común denominador a todas estas zonas, ¿sí? Con ortoqueratina o paraqueratina. Esto depende de una exigencia funcional. Y fíjense el tejido conectivo, ¿sí? La mayoría de los casos hay un tejido conectivo que sin su mucosa directamente une la mucosa al periósteo del hueso. ¿Ven? No hay su mucosa en el rafe, ni en las rugas, ni en los bordes gingivales, ni en la papila, no tenemos su mucosa. Sí tenemos su mucosa en esas regiones que estaban coloreadas, en la anterolateral, que está en azul, y en verde, en la posterolateral. En esas submucosas existe diferente contenido. En la anterior vamos a ver tejido adiposo, y en la posterior, glándulas salivales menores del paladar. Fíjense que el tejido conectivo en este caso es laxo. El preparado muy interesante, paladar duro, miren, aparece la queratina laminar, ¿sí? Si bien existe acá disociada en láminas, es bastante compacta por lugares. Entonces es una capa de ortoqueratina bien desarrollada, con un corion laxo, y aparecen las glándulas salivales, en este caso, que estaríamos hablando de las zonas posterolaterales, entonces, del paladar, que se puede identificar en esa zona. A ver, pero tiene queratina, ¿podría ser encía? No, la encía, después vamos a ver que no encuentro glándulas salivales en la encía, por lo tanto este preparado no podría ser diagnosticado como un preparado o un panorámico correspondiente a mucosa gingival, porque la presencia de glándulas salivales no permite hacer ese diagnóstico. Esto es un dato
muy importante también. La lengua, órgano muscular, entonces tapizado por mucosa especializada. Vamos a ver esto a qué se refiere a mucosa especializada. Obviamente el dorso tiene mucosa especializada, 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior, o faringio, y una cara ventral con mucosa de revestimiento, que hoy lo fuimos hablando. Miren la mucosa especializada, tiene papilas, ¿sí? El epitelio, vamos a ver cuáles son esas papilas. Las papilas filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. Bien, miren las filiformes, ¿sí? Como cúpulas triangulares, con queratina, paraqueratina en superficie, que descaman, ¿sí? Con un núcleo conjuntivo. No tienen botones gustativos, no sirven para la gustación. Son las más abundantes, pero no tienen relación con el sentido del gusto. El caso de las fungiformes o parecidas a hongos, es decir, con una cabeza dilatada y un tallo que lo une a la mucosa, formadas por un epitelio entonces de revestimiento que no tiene queratina y están bien vascularizadas con el desarrollo de papilas secundarias, de tejido conjuntivo, y aparecen de un color rojo. ¿Sí? Se las va a ver muy bien en la punta y en los bordes de la lengua. Estas sí tienen que ver con la gustación. Parte de la inmunidad de lo que se llama órgano linfático, o mejor dicho, anillo linfático o Goldeier, cierra dentro de las papilas foliadas, que son órganos inmunológicos que están directamente conectados con la amígdala lingual. Entonces vamos a ver que si bien existen cúmulos de glándulas salivales en profundidad del conjuntivo, en ese lugar se desarrollan grandes centros linfoides y tiene que ver con un órgano de la inmunidad. Las papilas caliciformes, que están no sobre la superficie de la lengua, sino que están como enclavadas en una fosa, y tienen una fosa, justamente, en esa fosa se abren las glándulas lavadoras de von Ebner, lavadoras por la característica cerosa de su saliva, que parecen justamente lavar los poros gustativos para que la saliva después permita percibir otros sabores, ¿sí? Y esto es músculo lingual. Núcleo tejido conjuntivo, epitelio plano estratificado no queratinizado, la fosa que rodea la papila, y los acinos de glándulas salivales cerosas puras, que a través de conductos excretores llegan justamente a abrir y vertir su contenido dentro de la fosa de la papila. Papila caliciforme, acá está el número, forma de cáliz, de ahí recibe el nombre, y lo dice perfectamente rodeadas por un surco circumpapilar, papilas rodeadas por ese surco, por esa fosa, donde se abren los conductos excretores de las glándulas cerosas puras de von Ebner. El epitelio no tiene queratina, y el corion es denso, como bien nos dice la proyección. Las papilas foliadas o foliáceas, ¿sí? Tienen corpúsculos gustativos, las anteriores también tenían corpúsculos gustativos. Las únicas que no tienen corpúsculos gustativos son las, como dijimos hoy, las filiformes. El resto tiene que ver con la gustación. Entonces, miren las glándulas salivales debajo de la foliada, los corpúsculos gustativos en las paredes laterales, el epitelio no queratinizado. Estas papilas las vamos a encontrar en el tercio posterior de los bordes linguales. Muy importante también tenerlo presente eso. Y los corpúsculos gustativos que tienen la forma de barril, una forma de tonel, y que están formados por, fíjense, 4 tipos celulares. Células oscuras, células claras, células intermedias o basales. Como ahí vemos la forma de tonel, este es el poro gustativo, estas son las células epiteliales, esto es lo que se llama neuroepitelio, un epitelio en relación con una terminal nerviosa, donde hay un mecanismo de sinapsis que permiten justamente formar este órgano como neuroepitelial, para prepararlo para la percepción de los sabores. Acá tenemos el poro gustativo. Las células 1 y 2 presentan diferenciaciones de membrana apical, pliegue complejo, que es la microvellosidades. Después la célula 3 tiene como una prolongación única, descrita acá en forma de martillo masa, y después existen células de reemplazo, o sea, forman células madre, que también están ubicadas, son las tipo 4. Y finalmente las 5, que son aquellas que aíslan a este corpúsculo, están como separando al corpúsculo del resto de las células epiteliales. Acá tenemos, obviamente, esta imagen, que es un esquema. Si alguien podría o preguntaría que el esquema a qué tipo de microscopía corresponde, es un esquema de la microscopía electrónica. Esto no lo podemos ver al microscopio óptico. Fíjense ustedes, cuando vamos a los preparados, en los microscopios, en microscopía óptica, en la tinción de hematoxilina y eosina, los corpúsculos gustativos con muchísimo aumento aparecen como células no teñidas, como células claras. Lo vemos acá, lo vemos también acá, a los costados de la papila foliada, lo vemos también acá en la papila caliciforme, y si buscamos en las fungiformes, también lo vamos a ver. O sea, no aparecen con esta tinción que el esquema está haciendo referencia. Su mucosa de la lengua, tejido conectivo denso,
Y acá hablan, bueno, después vamos a hablar más adelante de los grupos de glándulas salivales. Vamos a ver que las glándulas salivales se organizan en un grupo anterior, de Blandin-Nun, en la cara ventral de la lengua, un grupo medio de von Ebner, que vimos en las fosas por debajo de las papilas caliciformes, y las glándulas posteriores de Weber de la lengua, que están en la raíz o base de la lengua. Un preparado, entonces, que nos muestra, en este caso cara ventral, de la lengua acá, porque está el dorso con las papilas, la cara ventral, fíjense el epitelio, no tiene papilas, no tiene queratina, es mucosa de revestimiento, las papilas corresponden a mucosa especializada, y las fibras de colágeno, que forman parte de un conectivo denso, la unen directamente al epimicio de los músculos, no mediando una capa de su mucosa entre ellas. Y la raíz de la lengua faríngea, muy relacionada con la amígdala lingual, con esas fosas profundas de epitelio infiltrados por linfocitos, que a veces es difícil de definir el perfil del epitelio. Y fíjense los centros germinales, en este caso el tejido linfoide nodular o extranodal, que es el que está por fuera de los ganglios linfáticos, algo llamado tejido linfoide asociado a las mucosas, que aparecen conformando formaciones redondeadas, que tienen un centro claro donde hay producción continua de linfocitos, que es el centro germinal, y la zona del manto o casquete, o zona marginal, que es donde los linfocitos se van a capacitar y van a madurar y van a ser aptos para función. Estos linfocitos se distribuyen en el tejido conjuntivo, pero también infiltran el epitelio, incluso algunos salen del epitelio y van hacia la luz de esa fosa que estamos viendo acá. Las famosas criptas amigdalinas, como bien está descrito en la pantalla. Y algunas consideraciones clínicas a tener presente: la línea alba, que veíamos en mucosa yugal, que hablábamos de epitelio paraqueratinizado, en este caso donde hay edema, es decir, hay líquido dentro de ese epitelio, inundado, líquido que viene del conjuntivo, e incluso vemos ciertas huellas, que son las huellas que dejan los dientes, que son los que tienen que ver con que esta línea alba se produzca. Y bueno, después algunas fotos. Esto es piel, como decíamos hoy, con los anexos, el bulbo piloso, el folículo piloso, que se abre a la superficie, y la navaja del micrótomo ha cortado algunos folículos pilosos que se ven desprendidos de la superficie. Glándulas sebáceas, cerca también de los folículos pilosos, estructuras vasculares, la profundidad más laxa. En este caso diríamos de epidermis, hablaríamos de dermis y hablaríamos de hipodermis, cosa que no podemos hacerlo en la mucosa. Este es un preparado de la embriología, donde miren incluso cómo se están gestando, recién se están generando las glándulas salivales, que van a abrirse hacia la superficie mucosa. También músculo, que está en etapa germinal, se está formando u organizando. Y miren los epitelios, muy claros, porque están cargados de glucógeno, por eso no se tiñe, ¿sí? Y eso da una sensación o una idea de metabolismo activo muy propio de los tejidos que están creciendo y se están desarrollando. Lo que hoy veíamos en la profundidad, miren la masa muscular, estas son fibras de músculo estriado, tejido glandular salival en un cúmulo, el epitelio acá abajo, con la lámina basal, que no la podemos ver porque esta tinción no sirve para eso, no tenemos un colorante para teñir membrana basal. Un conducto, que parte de este cúmulo glandular, que parece acá justamente ramificarse, ese conducto en busca de terminales secretoras. Acá está el epitelio, y está la luz, ¿no? Donde hay un espacio, siempre hay un epitelio, porque los epitelios revisten espacios. Y apareció la mucosa especializada. El músculo lingual, el tejido conjuntivo, que forma el núcleo de la papila fungiforme, formada por un epitelio sin queratina, diferente del epitelio, en este caso ortokeratinizado, que está revistiendo las cúpulas de las papilas filiformes, que son mucho más abundantes, por eso aparecen varias papilas filiformes y solamente una fungiforme en este preparado. Y esta es la luz, la cavidad bucal, el cabum propio. Las papilas foliadas o foliáceas, también con el epitelio plano estratificado, sin queratinizar, el tejido conjuntivo que forma el núcleo de las papilas, los corpúsculos gustativos en las partes laterales, tejido glandular salival que se ve acá,
luz de conductos por donde la saliva, miren las luces de los conductos cortadas longitudinalmente, transversalmente, que van a desembocar entre las papilas, haces de fibras musculares, estamos hablando de la lengua, órgano muscular por excelencia, y la papila caliciforme, con la fosa, el músculo de la lengua, el resto del epitelio y las glándulas salivales de von Ebner ahí debajo. ¿Eh? Un preparado muy lindo para poder verlo. En detalle, la papila, la fosa, la papila fungiforme, miren las células que formaban parte de esos botones gustativos, esos barriles que hoy veíamos con las células 1 y 2, con las microvellosidades, con la célula 3 en terminación de martillo masa, las células madres y las perigeminales, aislando al corpúsculo gustativo del resto del epitelio, el tejido conjuntivo que forma el núcleo de la papila, y la lengua también, pero en la cara ventral, miren qué fino el epitelio, ¿sí? Y el conjuntivo directamente uniendo la mucosa a los haces musculares, que como son muchos haces musculares, estamos hablando de muchos, 17 músculos, se cortan obviamente en diferentes momentos o en diferentes planos de corte, ¿no? Por así decirlo. Y esto es maravilloso, miren los cúmulos glandulares en su mucosa, todas células mucosas puras, con un conducto que aparece abrirse en superficie, y acá vemos el epitelio de superficie. Podría esto, no hay hueso, pero o bien podría corresponderse al labio, si no parece no estar queratinizado, y si hubiese una capa muy gruesa de queratina, esto podría corresponderse con paladar. Podríamos hacer ese diagnóstico y no nos estaríamos confundiendo. Acá vemos en detalle las terminales mucosas, los túbulos mucosos, muy abundantes, el tejido conjuntivo que rodea a los cúmulos glandulares, en este caso no se desarrollan cápsulas, porque son glándulas menores, organizan cápsulas alrededor, y la luz del conducto, que fíjense ustedes, tiene el mismo epitelio de revestimiento casi que la superficie, plano estratificado, es un conducto terminal. Epitelio, en este caso, plano estratificado con presencia de núcleos, por lo que podríamos arriesgar a decir que se correspondería a una mucosa de revestimiento, con glándulas, como pasa, por ejemplo, en el labio. Por eso hoy, en primera instancia, podemos inferir un diagnóstico de este tipo. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva como elemento para complementar el estudio.